Bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro espacio, el Nuevo Diario AM, y tenemos un invitado especial con quien vamos a conversar acerca del doctor Balaguer. Ahí está Pablo Gómez Borbón, escritor dominicano que ha hecho contacto con nosotros desde Bélgica y está ahora mismo en ese lugar y con quien vamos a conversar acerca de una obra que ha escrito, que ha ido desarrollando a través del tiempo y que se ha posicionado y que trata los episodios del doctor Balaguer en su vida íntima, cosa que mucha gente quizá desconoce. Vamos a hablar con Pablo Gómez Borbón en este momento. Adelante, Pablo. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, equipo Celos. Buenos días y gracias por invitarme a su programa. Vamos a establecer la conversación contigo en relación a esta obra del doctor Balaguer. ¿Cómo te inspiras y los hechos, cómo surgen para escribir esta pieza? Bueno, como tú sabes, el doctor Balaguer siempre estuvo rodeado de un misterio. Fue una persona enigmática. Fue, como dijo Churchill de Stalin, un acertijo dentro de un misterio envuelto en un enigma. Entonces, yo creo que como todos los dominicanos, siempre nos pareció el doctor Balaguer alguien, repito, muy misterioso, y basado en esa curiosidad, yo decidí pues ahondar en su figura, en su pensamiento, en su personalidad, y digamos que este es el origen de mi libro. Pablo, cuando tú ahondas en la perspectiva del doctor Balaguer, como bien acaba de acotar, era un enigma. Mucha gente, había incluso una serie de fábulas y de leyendas urbanas de que a Balaguer le gustaban las cortes de aduladores, que le gustaban los enanos, que no comía carne, que se rodeaba de gente joven y que aprovechaba esas energías. ¿Desde qué óptica y perspectiva tú lo tratas en tu segunda edición de la obra? No, en realidad yo lo trato de una manera integral, como presidente, como político, como literato, como hombre. De eso que tú dices, a Balaguer no le gustaba la adulación. Balaguer pensaba, como Napoleón, que aunque quien es capaz de adular, también es capaz de traicionar. El tema de la enana, pues yo lo digo bien en mis libros. Sí, ahí quizás hay algo de superstición. Balaguer comía frugalmente, pero comía carne, sobre todo pollo. Y bueno, eso, entre muchos otros elementos que yo fui conociendo, leyendo su obra, haciendo entrevistas y leyendo obras sobre Balaguer. Pero reitero, mi intención fue conocerlo íntegramente, su vida privada, su vida pública y su condición de político, de hombre público y también de ser humano, digamos, normal. Apelando a su memoria histórica y tomando en cuenta que cada perfil obedece a un contexto, ¿usted entiende que Balaguer, dentro de su contexto de una República Dominicana convulsa en los años 60, se puede decir que Balaguer ha sido el mejor presidente de la República Dominicana? Bueno, yo en mi libro y en mis libros, también en el anterior, lo que he buscado es, digamos, el conocimiento de los hechos y de la verdad. Por tanto, en mi libro no se aborda ni se incluye una valoración mía personal. Yo pienso, sí, y quizás esta es la primera vez que lo digo, que el doctor Balaguer tuvo luces y sombras como la tienen todos los humanos, como las tenemos todos los humanos. Yo percibo que probablemente Balaguer tuvo más luces que sombras. Pero reitero, esta es una opinión
mía personal, y es una opinión que no se refleja en mi novela, porque mi novela es precisamente una novela histórica, muy cercana a los hechos, y no es un ensayo, no es un libro en el cual yo defiendo una posición, sino eh, que planteo o que narro el fruto de mis investigaciones con alguna que otra especulación o análisis o interpretación, pero que en definitiva deja al lector en posición de decidir él mismo. Yo no me creo dueño de la verdad, yo no me creo dueño del monopolio de la verdad, y entonces naturalmente como ciudadano yo tengo una posición como tienen que tenerla todos los ciudadanos, pero como escritor yo me limito en realidad a hacer un recuento sin ningún tipo de juicio de valor. Por favor, verifica si estás interfiriendo con el micrófono de alguna manera, que se escucha un poco distorsionado en la conversación que tenemos, sumamente enriquecedora, y sobre todo con esta obra que has puesto a circular, esta segunda edición del libro Yo Balaguer. Entrando en este contexto, si citas la vida dentro de la novela, la posible vida sentimental del doctor Balaguer, porque se habla de que tuvo una gran cantidad de hijos, muchos de ellos que han salido a la luz, otros tantos que todavía ni siquiera se conocen. ¿Citas esos casos dentro de la vida como ser humano del doctor? Sí, por supuesto, y reitero que no hago ningún juicio de valor. Creo en lo que dice la Biblia, que no hay, que si queremos no ser juzgados, no debemos juzgar. Ciertamente sí, Balaguer tuvo hijos, se han hecho el recuento de 9, quizás haya más. Incluso yo descubrí la sospecha, porque naturalmente si no hay declaración es difícil, pero bueno, se comentó en su momento que incluso cuando él estuvo en la prisión en Santo Domingo, que era estudiante de Derecho en los años 20, pues hay la sospecha de que él tuvo un hijo en ese periodo, con lo cual era casi, digamos, tan viejo como él, porque él apenas tenía 20 y pocos años. Pero sí, yo lo abordo sin ningún tipo de juicio, porque ese tipo de detalles, digamos, de la vida privada definen lo que es el hombre y explican lo que es el hombre. Y en mi libro yo explico el porqué de ciertas decisiones privadas que él tomó, como no casarse, como no reconocer sus hijos. Naturalmente yo invito a las personas interesadas a que lean el libro, porque no quiero, digamos, dañarle, hacer un spoiler o dañar la lectura. En ese orden, ¿qué usted entiende de su punto de vista como historiador que diferenció al doctor Joaquín Balaguer de Rafael Leonidas Trujillo? Bueno, en primer lugar, yo debo decirte que no siento que sea un historiador, aunque me interesa la historia y soy un apasionado de la historia. Pero bueno, la pregunta es sumamente pertinente, porque se ha querido equiparar a Balaguer con Trujillo muchas cosas. En realidad, déjame contestarte quizás en dos partes. En primer lugar, Balaguer entendía que el crimen político era útil. Lo ha dicho de forma clara en sus escritos, en algunas entrevistas que dio. Pero la diferencia de Balaguer y Trujillo es que cuando Balaguer, digamos, justificó algún crimen, lo hizo pensando que, digamos, por decirlo de alguna manera, de una frase que a mí me gusta, que el interés de la colmena prima sobre el interés de una pena particular. Entiéndase que, e incluso él cita algunos pensamientos muy sorprendentes de Benito Juárez, de Simón Bolívar, donde se dice directamente que eliminando algún tipo de personas, pues se ahorra la muerte de muchas otras personas. Eso en cuanto a Balaguer. Balaguer nunca tomó una decisión así por razones personales, con odio,
diferencia a Trujillo, y el mismo Balaguer dijo que Trujillo tenía, primero, que Trujillo mató demasiado, segundo, que Trujillo tomó decisiones que nada le aportaron al bienestar común. Ponte a pensar en los crímenes de la hermana Mirabal, los crímenes incluso de los haitianos. Yo los oí a ustedes hablando hace un ratito de los haitianos. Balaguer afirmó que Trujillo tenía plena capacidad por el dominio militar que tenía de deportar a los haitianos en lugar de masacrarlos. Entonces, para resumir, yo diría que Trujillo mataba con la cabeza caliente y pensando en él, mientras que Balaguer, cuando lo hizo o lo autorizó o lo sugirió, siempre pensó en el bienestar del país. Naturalmente, yo como ciudadano condeno todo tipo de crimen, político o no, de izquierda o de derecha, pero repito, yo me he limitado en mi libro a describir cuál era su pensamiento, cuál era su pensamiento. Pablo, ¿has ahondado con relación a cómo él tenía o cómo veía la cúpula militar con la que tuvo cierto nivel de encontronazo en un momento determinado y que luego entonces quienes se enfrascaron como sus enemigos enconados fueron sus principales aliados? Bueno, Balaguer tenía, y a diferencia quizás de Juan Bosch, Balaguer siempre tuvo conciencia de que la política es algo cambiante, de que en política no hay convicciones, sino circunstancias, y eso explica el por qué, digamos, Wessing fue su enemigo político y luego fue su aliado. Lo mismo puede decirse de Inver Barreras, lo mismo puede decirse de otras figuras que ahora no recuerdo. Entonces, la situación de Balaguer en relación con los militares era sumamente compleja, porque por un lado, él se basaba en el poder militar para mantener su hegemonía política, pero al mismo tiempo, los militares también tenían su apetencia política, con lo cual Balaguer jugó magistralmente, y eso está bien narrado en varios capítulos del libro, jugó de forma magistral a la división entre los grandes jefes militares. Cuando Pérez y Pérez alcanzaba una hegemonía o una principalía que él entendía que era peligrosa, lo bajaba, digámoslo de esa manera, para encumbrar a Nini Barcenas y viceversa. Y fíjate que Balaguer tenía un método tan frío que incluso a Nini Bar, que fue desde el principio un enorme balaguerista, pero eso no hacía que Balaguer confiara en él plenamente. Y Nivar Seijas, sobre todo, era bastante más inteligente que Pérez y Pérez, tenía más ambiciones políticas que Pérez y Pérez, tenía más carisma que Pérez y Pérez, y Balaguer por eso lo mantuvo varios años, digamos, caído en desgracia. Pero llegado el momento en que Pérez y Pérez era, a su entender, peligroso, él no tenía ningún inconveniente para aupar a Aníbal Cejas en detrimento de Pérez y Pérez y de sus aliados, los aliados de Pérez y Pérez, que fueron Milo Jiménez y Chinino y Milo Jiménez, el llamado Triángulo Antinivar, y tú te refieres al momento en el cual ese triángulo renuncia cuando Balaguer en el año 75 nombra como jefe de la policía a Aníbal Seijas y lo manejó de una forma magistral, valiente, inteligente, y repito, él no ascendió a Nenivar por querencias personales, sino por un simple cálculo político, un cálculo de poder. ¿Qué político en República Dominicana se ha parecido más a Joaquín Balaguer? Es una pregunta
difícil. Fíjate, Balaguer fue un hombre que se preparó durante mucho tiempo para el cargo que ocupó. Yo diría que se parecieron a él, bueno, su primo segundo, Lilis, de quien Balaguer decía que fue un gran político y un mal administrador. Eso se diferenciaba porque Balaguer fue un excelente administrador, que no abusó de los préstamos internacionales, que nunca tomó préstamos internacionales para cubrir gastos corrientes, sino gastos de inversión y de infraestructura. Y quizás, yo argumento en mi libro, que el gran enemigo político de Balaguer no fue ni Juan Bosch, ni Peña Gómez, ni Jorge Blanco, ni Guzmán, ninguno de ellos, sino una figura que lamentablemente es olvidada hoy en día, que fue Rafael Filiberto Bonelli Fonder. Fello Bonelli fue alguien que se le acercó bastante a Balaguer, digamos, en conspiración, no, pero en marrulla, en un estilo que era, digamos, poco por debajo, un poco críptico, pero yo diría que Lilis, en el aspecto político, se acerca mucho a Balaguer. Por ejemplo, Lilis decía que Lilis nunca tuvo una esposa o una pareja que tuviera ambiciones políticas. Y el mismo Balaguer, como ustedes saben, pues las compañeras que tuvo eran mujeres que eran de condición humilde y que no tenían absolutamente ninguna ambición política. Para usted no tiene ningún tipo de semejanza con Joaquín Balaguer. Leonel Fernández. Leonel Fernández. No, yo personalmente diría que no. Ambos comparten un gusto por la lectura, por la lectura, más que por la cultura, por la intelectualidad, pero para serte honesto, y es algo que también, no sé si usted ha leído mi libro, pero yo lo invito a leerlo, ha sido abiertamente acogido, incluso por historiadores, con mucha positividad, con mucho entusiasmo. Se ha hecho poco hincapié aquí de que Leonel Fernández fue una criatura, fue una creación de Joaquín Balaguer. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, Leonel Fernández la primera vez se hizo presidente con el apoyo de Balaguer, naturalmente. Luego desarrolló su propio liderazgo y es una figura señera, importante, con muchas virtudes en lo personal y en lo político. Pero hay que recordar también, dicho como lo dicen los dominicanos, que Leonel fue un plato de segunda mesa para Balaguer en el año 96, porque Balaguer solamente apoya a Leonel Fernández y al PLD cuando Peña Gómez, hablándose de, digamos, ciertas tendencias que tenía Balaguer precisamente al eugenismo, pero él le ofreció a Peña Gómez su apoyo para la segunda vuelta en el 96, a condición de que no llevara a Fernando Alegre Bogar como candidato a la vicepresidencia, y solamente cuando Peña Gómez, orientado por sus íntimos, como Hugo Tolentino Díaz, como Tony Raful y muchos otros, cuando Peña Gómez, por lealtad a Álvarez Bogar, rechaza el apoyo de Balaguer, es cuando viene entonces el apoyo a Leonel Fernández. Y fíjense ustedes que realmente lo del pacto, ¿cómo se llamaba? El pacto patriótico, era realmente un argumento más, porque ciertamente antes de esos ataques hacia Peña Gómez, del himno a mediodía,
precisamente Balaguer, a través de Aníbal Páez, la misma noche de esas elecciones, le hizo saber a Peña Gómez que él contaba con su apoyo. Entonces, pues estas cosas quizá o no se conocen o no se quieren recordar, pero es un hecho absolutamente histórico y comprobado. Podemos conseguir la obra aquí en República Dominicana, si hay alguna librería que la tenga o si está a nivel digital a través de las plataformas para adquirirla. Bueno, está naturalmente en el Centro Poeta del Libro, tanto en Santiago como en Santo Domingo, y es importante que lo preguntes. Está también en Amazon, tanto en papel como en versión Kindle, versión digital, porque es para nosotros los que vivimos fuera del país, se nos hace muy difícil conseguir libros dominicanos. Entonces, de esas dos maneras puede encontrarse mi libro. Gracias por por distinguirnos con tu presencia a través de este mecanismo digital para poder conversar contigo acerca de esta importante novela con características históricas acerca de un personaje tan enigmático como el doctor Balaguer. Recordar que siempre nuestro medio está abierto para recibir cualquier información y inquietud que tengas con relación a los temas que son de interés. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti y quería aprovechar para agradecer y saludar también a su colega Juan de Lancer, que fue quien me puso en contacto con ustedes, a quien yo le manifesté mi interés de participar en su programa. Y bueno, desde aquí, un gran entusiasta de mi libro, de los primeros que compró mi libro, y por tanto le estoy muy agradecido tanto a él como a ustedes por esta oportunidad de dirigirme a través de ustedes al pueblo dominicano. El resto del día, Pablo. Vamos a continuar. Esto es el Nuevo Diario AM.